Este es el segundo video del tema de estructuras de mercado. En el anterior vimos competencia perfecta y ahora vamos a ver otras estructuras de mercado. Las empresas que participan en mercados de competencia imperfecta son aquellas que no hay, en las que en los mercados no hay tantas empresas compitiendo. Hay pocas empresas o una sola. Este tipo de empresas les decimos precios oferente, no demandante como las que teníamos en competencia perfecta. Allí el precio no se podía modificar. Aquí, en cambio, las empresas pueden decidir, igual que antes, cuánto producir, pero además pueden decidir a qué precio, porque enfrentan una curva de demanda como las que tenemos aquí, con pendiente negativa, y si producen más, va a pasar que el precio va a ser más barato. Entonces pueden decidir a qué precio producir manejando la cantidad que llevan al mercado. ¿Por qué se producen este tipo de configuraciones? En principio porque puede haber limitaciones a la entrada en ese mercado, por ejemplo, a través de reglamentaciones. Por ejemplo, durante muchos años no se podía competir con telefonía fija. El único que podía ofrecer telefonía fija en la zona sur era Telefónica. También puede pasar porque no hay libre movilidad de factores productivos. Como vimos la otra vez, no es fácil ponerse una fábrica con una gran inversión. Entonces, si requiere una gran inversión, va a ser más difícil que haya competidores. Además, entre las empresas que producen, las pocas empresas, para diferenciarse una de las otras, pueden hacer publicidad, pueden hacer investigación. Aparece este tipo de configuraciones cuando hay economías de escala. Esto quiere decir, como habrán estudiado para la cuestión de la producción, quiere decir que em, se produce a menor costo cuando se produce mucha cantidad. Entonces, una empresa pequeña, como va a enfrentar mayores costos que una empresa grande, no puede entrar en ese mercado, no va a poder competir con las empresas más grandes. También este es el caso del monopolio natural. Monopolio natural, vamos a llamarle aquel tipo de mercados en los que no conviene que haya competencia por el enorme costo que enfrentan. Por ejemplo, piensen en un competidor de Metrogas. Tendría que hacer pozos por todas las calles de todo el conurbano bonaerense para poder ofrecer gas. No tiene sentido. El costo sería altísimo. Entonces, solo hay una empresa que ofrece ese servicio. También puede haber barreras a la entrada por restricciones legales. Puede haber patentes, por ejemplo, una empresa investiga, desarrolla un medicamento y es la única que tiene permiso para venderlo. Es el caso, por ejemplo, de los servicios públicos. Y también puede haber restricciones legales porque, por ejemplo, no hay cuotas del comercio internacional. No pueden traer desde afuera porque no los permiten entrar ese producto, por ejemplo. Este tipo de empresas hacen diferenciación de productos. Ya les decía, puede ser por publicidad o por algún detalle. La primera configuración que vamos a ver que se llama monopolio. En el monopolio hay una única empresa que se ocupa de proveer al todo el mercado. Entonces, la curva de demanda de todo el mercado la va a enfrentar esta única empresa. Entonces, si produce muchas cantidades, como la curva de demanda tiene pendiente negativa, va a bajar su propio precio. No le conviene. Entonces, puede subir sus precios reduciendo su propia producción. ¿Por qué existe monopolio? Puede ser porque sea una empresa que requiere un determinado factor productivo, una materia prima, por ejemplo, y que es la única que lo tiene. Puede ser que sea un monopolio por una patente. Puede ser un monopolio por algunas regulaciones estatales, como el que yo le decía de Telefónica, ¿no? O puede ser el monopolio natural que les explicaba recién.
¿Cuál es el problema con el monopolio? Que tiene un costo social, porque puede elevar su precio reduciendo la producción. Por eso es que requiere regulación. Para poder regular el monopolio, el Estado necesitaría conocer los costos, entonces cobrar de acuerdo a los costos que la empresa enfrenta. ¿Cuál es el problema? Es muy difícil que el Estado conozca cuáles son los costos de la producción. Es el caso, por ejemplo, de la electricidad. Em, no es un monopolio, ¿no? La electricidad, sí la distribución domiciliaria. ¿Cuál es el costo de Edesur? Y qué sé yo, no sabemos. El Estado tampoco sabe. Entonces, te cobran bien, te cobran mucho, no sabemos. Además, las empresas tienen la posibilidad de discriminar precios. Creo que alguna vez comentamos en clase que podrían cobrarte según tu barrio, te pueden cobrar más la tarifa. Otra configuración de mercado de competencia imperfecta es el oligopolio. Aquí hay pocas empresas para abastecer todo el mercado. Podría ser, por ejemplo, las empresas que venden combustibles, YPF, Shell, Exxon, ¿cuántas más? Ven que son pocas. Pueden influir en el precio. Aparece una concentración en el mercado. Son pocas las empresas que están funcionando. Esto puede tener que ver con que la escala mínima eficiente para que la empresa sea rentable es muy grande comparada con la demanda. Sería, por ejemplo, el caso de las automotrices. La escala mínima eficiente es demasiado grande para el mercado de Argentina. Cuando hablamos de soluciones del oligopolio, estamos hablando de, bueno, en ese mercado, ¿cómo se consigue un precio? Guerra de precios no es una buena idea porque las empresas haciendo guerra de precios, una baja el precio, la otra lo baja más para que le compren a ella y entonces la primera baja más todavía, no les conviene a las empresas. Entonces casi nunca se logra un precio a través de la guerra de precios. Cuando se habla de ahí que tienen anotado precios predatorios, es cuando hay más de dos empresas, cuando hay, por ejemplo, tres o cuatro empresas. Si hay dos grandes y una más chica, estas dos se pueden poner de acuerdo, le bajan el precio y esta no puede sostener ese precio tan bajo y se termina retirando del mercado. Por eso se llama precios predatorios. Se observó en el mercado de los celulares en Argentina hace unas décadas. La más común es la colusión. Colusión quiere decir que las empresas se ponen de acuerdo, forman un cártel, se ponen de acuerdo y te compiten entre ellas, pero no con el precio. El precio se ponen de acuerdo. Tanto es así que ya desde 1890 en Estados Unidos que hay legislación que trata de regular esa puesta de acuerdo. En Argentina se llama Ley de Defensa de la Competencia, para que no se pongan de acuerdo y te cobren lo que se les dé la gana, ¿no? Además de estas que ya vimos, vamos, velozmente les cuento de la competencia monopolística, que es una configuración de mercado que es frecuente. Por ejemplo, en los mercados de la indumentaria. Fabricar prendas de vestir no requiere una gran inversión, porque con dos o tres máquinas y alguien que las sepa usar, se arreglan. Entonces hay libre entrada y salida de los factores productivos dentro de ese mercado. Entonces puede haber muchas empresas, por eso se llama competencia. Pero ¿por qué monopolística? Porque cada una de ellas busca ser monopolista de su propia marca, imponiendo su marca a través de la diferenciación de productos, por el buen diseño, por la calidad de las telas, por la calidad de los estampados, algo por el estilo, pero lo que logran es que el mercado acepte la diferencia de precios adjudicando una mejor calidad o un mejor diseño, algo por el estilo. ¿Qué tiene de malo? Que hay un exceso de la capacidad. Se podría fabricar mucho más a menores precios, pero en realidad las empresas no quieren hacerlo porque quieren precisamente cobrarte más, ser monopolistas dentro de esa competencia. A todas estas cosas, la escuela de marginalista, que es lo que estamos viendo, la competencia imperfecta, la
ubica dentro de lo que ellos llaman fallas de mercado. Ellos dicen que es el mercado el que falla y no que le falla la teoría, ¿no? Pero bueno, la competencia imperfecta, un poco recién la vimos, ahora vamos a ver otras cosas. Una es el costo de información. ¿Se acuerdan que en la competencia perfecta decía que la información también era perfecta? Uno conocía perfectamente de qué era lo que iba a comprar. Bueno, a veces los costos de información no son gratis. Vos tenés que hacer una investigación de mercado. Por ejemplo, en el mercado de trabajo eso sucede. Vos contratás a alguien y no sabés quién es ese alguien. Tiene un costo conseguir esa información. El mercado de autos usados, por ejemplo. ¿Cómo sabés lo que te están vendiendo, no? Ese es el costo de información. No es gratis conocer qué es lo que estás comprando. Después también ellos hablan de externalidades y de bienes públicos. Las externalidades son em, consecuencias de la actividad productiva que no están reflejadas en el precio. Por ejemplo, acá empezaba con bienes públicos. Bueno, alto. Ay, perdón. Vamos primero con bienes públicos. Tengo las diapositivas al revés. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos son aquellos a donde quien los provee no puede excluir del uso a las personas que no pagan por él. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el alumbrado de la calle. Si el alumbrado de la calle dependiera que los vecinos prendan una lamparita en la vereda, no pueden usarla solamente ellos, se ven beneficiados todas las personas que pasan. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que yo podría dejar prendida la luz de la calle hasta que yo entro y después la apago y los demás, chau. Lo que sucede entonces es provisión insuficiente, porque hay gente que no paga por ello. Free riders quiere decir que no pagan por usar ese servicio. Para evitar que haya provisión insuficiente es que se requiere intervención estatal. Es importante que estudien con cuidado bienes públicos porque, por ejemplo, la educación es un bien público, la salud es un bien público. Entonces hay que prestarle atención a este tema. Les decía ahora sí, las externalidades son las acciones del proceso productivo que afectan, para bien o para mal, eh, a los demás y eso no se refleja en el precio. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Sería interesante que piensen ejemplos. Externalidades positivas podría ser, por ejemplo, que yo ya vivo en esta casa y me hacen un camino o una avenida muy buena que pasa cerca y entonces a la hora de vender yo podría vender esta casa por un mejor precio que el que la compré porque me hicieron una avenida cerca. Negativas, en general, el ejemplo más trillado es el de la contaminación. Se pone una empresa cerca de mi casa y me estropea el aire que yo respiro. No lo vemos reflejado en el sistema de precios, pero sin embargo está perjudicándome. Lean con cuidado este tema. Este video lo hice desde mi casa, así que perdón por todas las imperfecciones. Muchas gracias.